tal? Vamos a trabajar en el problema número 46 acerca del trampolín, y lo importante de este problema es identificar inicialmente los elementos que componen la función, es decir, cuáles elementos son constantes, cuáles son las variables dependientes, cuáles son las variables independientes. Posterior a ello tenemos que decir que existe una constante donde se habla del peso del clavadista y las propiedades que tiene la tabla. Esta es una vista lateral de los elementos en cuestión. Por un lado tenemos el tamaño de la tabla y la posición que va a ubicar al clavadista y que va a permitir saber la flexión de dicho trampolín. Entonces los elementos es la flexión identificada con la variable d, el extremo estacionario que le llaman, es decir, dónde se va a ubicar el clavadista, la longitud de la tabla, la constante del peso del clavadista y de las propiedades físicas de la tabla englobadas en esa constante c. Esta es la expresión donde d va a ser la variable dependiente y la variable independiente va a ser dónde se va a ubicar el clavadista, definida por S. En el inciso A se nos pide encontrar el valor de C, dado que la distancia donde se ubica el clavadista es igual a 10. Entonces, como L es igual a 10, S es igual a 10 y D es igual a 1, tenemos que sustituir en la función para que se encuentre ese valor de C. Ahí está el desarrollo. Si tienen duda, detengan la reproducción del video y encontramos que el valor de C es igual a 0.0005. Para el inciso B vamos a utilizar una forma gráfica. Sin embargo, ustedes van a hacer la utilización del teorema del valor intermedio para también llegar al mismo resultado y realizar y demostrar lo que se nos pide en el inciso B. Demostrar que la flexión es de medio pie en algún punto entre 6.5 y 6.6. Lo que hay que decir es que inicialmente nosotros encontramos que cuando la flexión es igual a 1, existe la constante de 0.0005, de tal manera que se obtuvo esa constante a partir de los valores que se nos proporcionaron. Eso fue en el inciso A, pero en el inciso B se nos está pidiendo que nosotros encontremos y demostremos esa situación de en qué momento, o más bien en qué lugar se da que la flexión del trampolín sea de 0.5 pies. Y esto lo vamos a hacer a través de esta gráfica. Esta gráfica nos va a representar efectivamente este comportamiento conforme el clavadista empieza a aumentar, es decir, se acerca a la plataforma, al extremo de la plataforma. Vamos a observar que la flexión empieza a aumentar. Lo que nosotros tenemos que observar es en qué momento el valor de la flexión del trampolín es de 5. Aquí nos estamos acercando y efectivamente es en 6.5 donde la flexión del trampolín es de medio pie. Ya en 6.6 empieza a aumentar, de tal forma que gráficamente esta herramienta de GeoGebra nos permite hacer la visualización. Lo que va a quedar de tarea es que ustedes encuentren con esta aplicación, con este teorema que hemos estudiado, en qué momento efectivamente la posición de clavadista permite que la flexión sea de 0.5 pies. Como les había mencionado, tienen la tarea para todos los grupos de Mate 4, que por medio del teorema del valor intermedio tienen que desarrollar el inciso del problema 46, el inciso B. Con ese teorema es posible también, no solamente por la parte gráfica, sino por la parte algebraica, poder encontrar la demostración que se nos pide en ese inciso. Aprovecho para mandar un saludo a todos mis alumnos y bueno, en especial al compañero Diego, que es un muy buen alumno, es un excelente alumno también. Todos son muy apreciados
y aprovecho este momento para desearles mucha suerte en su actividad. Gracias.